bendiciones, hermano. Bendiga. Nos sentamos. Vamos a estar ahí un poquito tranquilos, ¿verdad? Tranquilos en el espíritu para recibir siempre las cosas del Señor. Él es nuestro Rey. Tal vez no llegamos así muy puntual. Veníamos un poco lejos, pero aparte de eso también había una iglesia que debe estar ahí con Rosario, y todo eso estamos atrasaditos, digamos, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude con el tiempo y podamos realmente hacer siempre el servicio para el Señor de muy buena manera. Ya pasaron los testimonios, imagino que vieron varios, ¿verdad? Y el Señor siempre está haciendo maravillas. Dijo el Señor Jesús cuando Él estuvo acá, porque hasta el día de hoy, hasta ahora, todavía mi Padre y yo seguimos trabajando. ¿Y por qué sigue trabajando el Padre y el Señor? Por causa de los hijos acá en la tierra. A Él le interrumpieron el día del reposo que Él iba a tomar, que era aquellos 1000 años, ¿verdad? Cuando Adán y Eva obviamente cayeron de la palabra, cayeron del mensaje de su tiempo y no escucharon lo que Él les dijo, que es lo que tenían que obedecer. Solamente tenían que obedecer una cosa: de aquel árbol no tenían que comer. Eso era lo único que tenían que obedecer. Pero al desobedecer le interrumpieron el descanso al Señor, y por eso dijo Jesús: hasta el día de hoy mi Padre y yo seguimos trabajando. Hasta el día de hoy el Señor sigue trabajando con cada uno de nosotros, y por eso es que se dan los testimonios alrededor de nuestra vida, porque Él es el que sigue trabajando para que nosotros podamos sentirnos, ¿verdad? Que tuvimos un problema económico, apareció la ayuda del Señor. Tuvimos un problema de salud, vino a la manifestación el atributo de sanidad del Señor, más todas las cosas, ¿verdad? Y que Él es nuestra paz y Él es nuestro reposo. Bueno, antes de continuar así como con la escuela dominical, quisiera que un par de ustedes me dijeran qué es lo que han entendido de los últimos 3 domingos que hemos estado estudiando, casi 4 domingos que hemos estado estudiando acerca de la simiente de Dios, que todavía no lo hemos terminado. Quizás este estudio y otro estudio más, y se cerraría tal vez el estudio de la simiente de Dios, ¿verdad? Uno de ustedes que nos pudiese resumir ahorita, antes de empezar a desarrollar el resto de los versículos, porque un estudio bíblico no es estudio, sino leemos la palabra, ¿verdad? Todo lo demás que yo diga va a ser mentira, ¿verdad? Entonces, ¿un voluntario o empiezo? Hermano, valientes, ayúdenos. Hace 2 domingos yo escuché lo que era la simiente. Sí, hermano. Y esa noche, cuando yo estaba orando al Señor, fue bien bonita ¿cómo se llama? La revelación de Dios, cuando el Señor nos dijo a nosotros: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que la semilla de Dios está en nuestro corazón hasta el fin del mundo. Y eso me lo dijo el Señor hace 2 domingos que yo escuché la simiente de Dios en nosotros. Así es de que yo quiero compartirlo con ellos, porque es necesario que esa simiente, cuando ellos van a hacer algo que no es debido, sepan que la simiente de Dios está en nosotros. Está en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos Santillo, sí. Compártanos. Estaba también viendo acerca de la semilla de Dios, el hijo pródigo. A veces nosotros, ¿verdad?, vemos gente en las calles, ¿verdad?, tal vez tomando, tal vez fumando, pero digo yo que en los tiempos de este hombre, pues mucha gente tal vez digo: pobre hombre, ¿verdad?, miren cómo anda. Pero sabemos nosotros que cuando la semilla de Dios verdaderamente está en un hijo de Él, ¿verdad?, aunque ande como ande, ¿verdad?, el Señor siempre, ¿verdad?, lo va a traer, siempre, ¿verdad? Entonces, a veces
nosotros como humanos que somos, como seres humanos, pues entonces tendemos, ¿verdad?, a ver mal a ciertas personas que porque andan borrachos, que porque andan en esto, porque andan en lo otro, ¿verdad? Pero vemos de que tal vez no podemos ver el plan de Dios en esta persona, ¿verdad? Tal vez no podemos ver que la simiente de Dios, ¿verdad?, puede estar en esa persona. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, pues yo creo de que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Amén. Que no sabemos los planes de Dios que hay para eso. Ajá. Muy bonita la reflexión. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero no, pero... Yo comentaba la otra noche con mi esposo platicando de la enseñanza de la simiente de Dios. Y le digo yo que verdaderamente, por lo menos fue mi experiencia con esta enseñanza, le digo yo a él que verdaderamente cuando uno está predestinado para ser hijo de Dios, no importa todo lo que el enemigo quiera hacerle a uno. Yo cuando estaba pequeña tuve muchas experiencias amargas. Yo le digo a mi esposo, el enemigo a mí desde pequeña me quiso dañar de todas formas. Me dañó de todas formas, le digo yo, me quiso, a lo mejor la intención del enemigo era quitarme de este mundo. Algún día yo le voy a contar todos los sufrimientos que yo tuve, pero yo ahora oyendo estas enseñanzas, yo le doy la gloria a Dios porque digo verdaderamente, yo en mi corazón creo que sí, hay una simiente en mí porque para lo que yo viví en mi infancia fuera para que yo anduviera en el mundo haciendo no sé qué cosas, pero el Señor me sacó de eso y el Señor me premió con un esposo, con una familia, porque yo siento que el Señor me premió en eso y yo le doy la gloria al Señor. Ahora que yo veo esa enseñanza, yo digo verdaderamente, yo en mi corazón veo con muchos errores todavía en mi vida y muchas cosas que todavía no han cambiado en mí, pero en mi corazón está la certeza que algún día Él va a hacer una perfección grande en mi vida y que Él me va a sacar adelante, porque yo pienso, si Él me libró de todas esas cosas que el enemigo quiso hacer conmigo, porque viendo esa enseñanza yo vi que no eran las personas, yo entendí que era el enemigo tratando de destruir mi vida, pero el Señor tomó control de mi vida y Él me tiene aquí para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Bueno, realmente tremenda reflexiones, ¿verdad? Las que me han dado los tres ahorita a esta hora. Y esto realmente se trata de las escuelas dominicales, ¿verdad? Que no solamente que uno se va a pasar acá al frente hablando todo el tiempo, sino que ustedes tienen todo el derecho de participar. No así cuando alguien empieza a predicar, ¿verdad? Usted no puede interrumpir el don de la predicación, pero cuando nos estamos ayudando todos, incluyéndome a mí que estoy aquí parado, como dice el pastor, me quedé reflexionando en la noche con eso y a él se le mostró esa verdad. Entonces lo mismo pasa con uno, ¿verdad? Cuando uno viene, lee y trata de enseñarles algo al pueblo, uno es el primero que está aprendiendo, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno de todo esto. Lo que hablaba el hermano, porque realmente a veces no sabemos con las personas caminando, ¿verdad? Y sabiendo qué propósito tiene Dios con esa persona. Cuando vino Jesús, lo que le dijo a aquellos discípulos que estaban en la barca, que eran obviamente pescadores, les dijo, síganme, ¿verdad? Que yo los voy a convertir en pescadores de hombres, ¿verdad? Que los iba a convertir en pescadores de hombres. Entonces cuando Él hace eso es porque, ¿qué es lo que pasa con los pescadores en lo natural? En lo natural tiran la atarraya y cuando la recogen, viene allí juntamente con ellos muchos que parecen peces pero que no son peces. Otros que, ¿verdad? Si podía venir ahí hasta una media culebra por ahí, la tendrían que botar. Sin embargo, la red se avienta y se sacan, porque lo que queremos es peces, ¿verdad? Entonces es lo que busca el pescador natural, ¿verdad? Peces. Y todo lo demás lo desecha. Allí puede venir hasta una tortuga que no ha sido invitada porque es una tortuga. ¿Ve? Lo que se está pescando son peces. Entonces todo eso se regresa otra vez a donde pertenece. Entonces en lo espiritual sucede lo mismo, ¿verdad?
Cuando nosotros caminamos y hablamos a los demás, es porque tratamos de hablarles y decirles de la simiente que está en nosotros, le tratamos de brindar a los demás, de que entiendan, de que sean parte de esa simiente, ¿verdad? Entonces, pero si no está la simiente metida ahí, al igual que el pescador natural, puede ser que usted traiga algunos a la iglesia, pero que tal vez entonces no son peces, ¿verdad? Entonces ellos solo van a terminar regresando, ¿verdad? Porque si la simiente no está dentro, no los puede convertir usted a la fuerza, ¿verdad? Y eso es lo que ha sucedido durante todos estos miles de años atrás. Eso es lo que ha sucedido siempre, ¿verdad? Lo religioso no nos va a convertir en hijos de Dios. Tenemos que tener eso claro. Eso es lo que nos ha enseñado todas estas cosas. ¿Qué leímos en 2 Corintios 4:7 el domingo pasado? Y básicamente ahí nos quedamos, como para darle continuidad. Segunda de Corintios 4:7. ¿Alguien entiende? Pues la leo y después vamos a irnos a otra escritura que está en Juan 7:37, que ya le escribí. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo, para que la alteza, es decir, la grandeza del poder, sea de Dios y no de nosotros. Esto es lo grande de Dios. Lo grande de Dios es que baja y su simiente está metido en mujeres y hombres de sencillez. Algunos esperan encontrar lo grande de Dios en hombres sabios y estudiados completamente, ¿verdad? Y obviamente hay que escudriñar la Escritura. Pero un hombre tan estudiado como Nicodemo no sabía cómo iba a poder nacer de nuevo. No sabía cómo iba a entrar al reino de los cielos. Y era un maestro y era un sabio de la ley, del pueblo de Dios. Por eso es que Jesús le reclama esa parte, ¿verdad? Y tú te llamas maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Y entonces, ¿qué le está, en otras palabras, lo que le quiso decir, qué les has estado enseñando durante todo este tiempo al pueblo? Entonces, de esto se trata la grandeza de Dios, que toda la revelación que Pablo tenía, todo ese entendimiento que Pablo tenía de la Escritura, porque el mismo Jesús, ¿verdad?, el mismo Espíritu Santo se le había enseñado. No había sido de los discípulos que anduvieron con Jesús 3 años y medio, que vieron las maravillas y todas las cosas. Sin embargo, es el que más cartas apostólicas escribió, al que Dios realmente usó para ese tiempo, para ministrar a la iglesia primitiva. El que más cartas escribió fue el apóstol Pablo. Entonces, sin embargo, este hombre decía que todo ese tesoro, ¿verdad?, todo ese oro estaba metido en vasos de barro, es decir, en hombres comunes y corrientes, en hombres que habían sido pescadores, en que habían sido publicanos. Todo ese tesoro está metido allí, metido en mujeres que habían sido prostitutas y todo eso. Todo el tesoro de la revelación estaba metido allí. ¿Por qué? Porque a Dios le había placido eso desde antes de la fundación del mundo. Entonces es una de las bendiciones. Por lo tanto, dice que la grandeza y la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es lo mismo que vino y dijo Jesús, ¿verdad? Las obras que hago yo o que me miran hacer realmente no las hago yo, las hace el Padre que mora en mí. Entonces la gloria se la damos al Padre. Ahora, cualquier cosa buena, ¿verdad?, enseñar, cualquier cosa buena, orar por los enfermos, cualquier cosa buena, dar una ofrenda ya a la viuda, cualquier cosa buena que podamos hacer, la gloria no es para nosotros. La gloria se la damos al Padre a través del Señor Jesucristo, que es el que realmente hizo todas las cosas para que nosotros ahora las podamos tener. Entonces, de eso se trata, de ir entendiendo realmente que la simiente, la semilla de Dios en nosotros nos lleva a hacer todas esas cosas de la manera correcta, porque ahí está dentro de nosotros.
Esa es la gran bendición, terminar de entender ese panorama, ¿verdad? Entonces los moralistas del tiempo de Jesús, o los religiosos del tiempo de Jesús, lo aceptaron a él. Les pregunto, ¿los sacerdotes del tiempo de Jesús, los que sabían de la escritura de ese tiempo, aceptaron a Jesús o lo rechazaron? Lo rechazaron. Y la única razón por que lo rechazaron fue porque la simiente de Dios no estaba en ellos. Si la simiente de Dios hubiera estado en ellos, no hubieran rechazado a Jesús. No hubieran rechazado, ¿por qué? Porque era la palabra la que estaba allí parada delante de ellos. Era el verbo hecho carne, era el mismo Dios hecho carne allí, hablándoles y enseñándoles a los demás. Pero como ellos preferían, ¿verdad?, tener el templo y la sinagoga y enseñar allí, y fuera de la sinagoga nada era bueno. Es lo mismo ahora en estos tiempos con el catolicismo y con tanta denominación metida ahora en el mundo, que si no está metido dentro de 4 paredes y no cree el mismo logo que tiene el otro, entonces todo lo demás es mentira. ¿Me entienden? Entonces no es así. La verdad del Señor, y a mí me lo dicen, ¿por qué si aquí en San Salvador hay tantas iglesias tenés que ir hasta Sonsonate? Y mi única respuesta es, si usted hubiera vivido hace 2000 años, ¿usted se hubiera quedado en la sinagoga de los fariseos o se hubiera ido allá al monte donde Jesús estaba parado en una piedra enseñando? ¿A dónde se hubiera ido? Si la simiente está en él, tiene que irse al que esté más lejos, la verdad. Hay que caminar más, pues hay que caminar más. Pero el Señor le va a enseñar, le va a ayudar en todas las cosas. Yo cuando empecé a congregarme aquí con ustedes, venía en autobús. Y cuesta viajar en autobús. Ahora, gracias al Señor, tengo muchos años, ¿verdad?, de que venimos en un carrito. No es el carro del año, pero venimos en un carrito, Dios nos permite venir. Allá he dejado mi esposa, yo y mis hijos allá donde mi mamá, allá en Hilo Barco. Desde allá vengo, o sea, son más de 100 kilómetros. Pero el Señor me ha permitido tener un empleo que me permite ponerle gasolina al carro también. Entonces, todas esas cosas, ¿de quién es? Solamente pueden suceder por la mano de Dios. Por la mano de Dios. Hace un año, ustedes se recuerdan, yo no estaba ahí por este tiempo con ustedes aquí. ¿Y dónde me había llevado el Señor? No me había llevado solamente a Estados Unidos, me llevó al otro lado del charco, como dicen, ¿verdad? Allá en China estaba hace un año. Ya pasó, pero ese mismo Dios hace las cosas con sus hijos en su debido tiempo. Pero tenemos que poner de nuestra parte. La bendición de nosotros es entenderlo a Él, de que si Él es nuestro papá, está en el cuidado de todas las cosas. Y hay muchos sueños locos que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? Empezando por mí, yo tengo muchos sueños locos, bien locos, ¿verdad? Donde cualquiera pone a decir, ¿cómo, cuándo va a llegar este señor a tener una empresa como él dice que la va a llegar a tener, si su papá, entiendo que son campesinos, y la herencia que le van a dar solamente va a caber una casa de 4 por 5 metros cuadrados? Eso es todo. Pero la revelación dentro de mí tiene que decirme que ese Dios que no me llevó de aquí a 50 kilómetros, sino que me regaló un viaje grandísimo, ese mismo Dios me puede regalar todas las cosas que yo necesito, porque ese es mi Padre. Eso es lo que yo tengo que creer y tengo que entender. Entonces, sin embargo, cualquier cosa buena que yo pueda hacer, en realidad nada he hecho. Nada he hecho, sino que solamente lo ha hecho Él. Entonces, a Él le tenemos que dar la gloria siempre de todas las cosas buenas y las pruebas que pasamos también, porque las pruebas que suceden nos hacen más fuertes, ¿verdad? Dice por ahí un dicho, el hijo del tigre nace rayado, o sea, nace con rayas. El hijo de Dios es un hijo de la palabra, no es un hijo de denominación, no es un hijo de emociones, es un hijo de la palabra. Aquí se recuesta, aquí duerme, aquí vive y aquí come. No nos queda otra cosa más que la palabra. Y qué bueno, ¿verdad? Porque un hijo de Dios estuvo frente a Jesús hace 2000 años.
Y empezó, cuando Jesús empezó a hablar esto, pero lo empezó a hablar ya no solamente bienaventurados los pobres, bienaventurados ellos, bienaventurados nosotros. Ya no les habló sobre eso, sino que les empezó a traer la cosa bien fuerte y bien dura, ¿verdad? Y bien dura, entonces la gente se empezó a ir. Cada vez está más grosero, nos vamos, ¿verdad? Jesús empezó bien tranquilo, ahora no está diciendo un montón de cosas. Entonces empezó a ir la gente, y se quedaron solamente, ¿qué? Los discípulos, unos poquitos se quedaron allí. La simiente es la que se quedó allí. ¿Y ustedes qué? También se van a ir, porque el Señor, cuando dura tu palabra, ¿y ustedes qué? También se quieren ir. Váyanse. ¿Y dónde más iremos? Si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna. Porque no es palabras para vivir aquí nada más. Es palabras de vida eterna. Eso es lo que nos han regalado a nosotros. ¿Me entiendes? Palabras de vida eterna, donde este cuerpo que nos regalaron nuestros padres naturales a través de los genes y todo eso, este cuerpo tiene que ser transformado y colocarse en un cuerpo glorificado. Eso es lo que nos han prometido. Entonces, eso es palabras de que de vida o de muerte, palabras de vida eterna, ¿verdad? Entonces no al estilo católico religioso, ¿verdad? Que tiene que pasar primero por el purgatorio, lo chamucan un poco y después puede pasar ya lo reciben, no es así, ¿verdad? Hemos entrado por el Cordero porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida eterna. No esta vida, es la vida eterna. Y por eso a veces nos entran locuras a nosotros, ¿verdad? Es una locura. Para muchos es una locura de que usted pueda viajar tanto, habiendo tantas iglesias. Es una locura. Es una locura que usted los domingos tenga que estar aquí reunido con otro grupo de hermanos también locos. Pues sí, porque es locura, para el mundo es locura. ¿Ya? Entonces usted siéntase contento porque a los locos es que le van al reino de los cielos. No a los pobres, no que a los locos le van al reino de los cielos. ¿Entiendes? Pero que locos que espirituales, ¿verdad? Locos espirituales que entienden quién es el papá. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Quién es el papá? ¿Qué dice Juan 7, 37 al 39? No me fijen la hora, ¿no? ¿Ya lo tiene alguien? ¿Hermana? Vean. En el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Ahí lo dejamos. ¿Qué dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Usted qué cree eso que producía en el mundo religioso de los días de Jesús? Le revolvía las tripas espirituales, ¿verdad? Las tripas espirituales a los fariseos, a los seduceos, a los saduceos, a los escribas, a todos ellos. ¿Por qué razón? Pues, ¿cómo este hombre se para a decir semejante cosa? Entonces, es lo mismo que ahora alguien pueda decir: mira, si aquí en la tierra todavía no ha ocurrido nada, es porque el Espíritu Santo está trabajando todavía con los hijos del Señor, con la simiente del Señor está trabajando, y por eso no ocurre todo eso. Es una locura, le van a decir a uno. Es una locura. Un católico le va a decir que no sucede nada de eso porque todavía hay niños chiquitos, ¿verdad? Porque eso es lo que está metido en
la mente. Otros le van a decir, no, lo que pasa es que hay que contarlo, y no se ha ido todavía a todas las naciones, ¿no? Eso ya ha estado ocurriendo durante decenas de años, ya ha estado ocurriendo, pero la simiente está así tan regada y es tan poca. Hace dos semanas yo estaba hablando con un cliente que yo sé que no cree mucho de aquí ni de allá ni por ningún lado, y yo no lo entiendo, ¿verdad? Usted tiene que entender a la gente. En este tiempo usted tiene que entender a la gente. ¿Por qué razón? Porque tienen todo el derecho de pensar así, de que realmente las iglesias son un fraude. Tienen todo el derecho de pensarlo, porque los malos testimonios abundan y reabundan y reabundan. Cuando yo le digo a alguien, pero él vendrá antes, le digo yo, antes de que todo esto suceda, por su iglesia, por sus elegidos, por sus escogidos, me dicen, pero no es la iglesia de Maldonado, me dijo uno de ellos que vive en Miami, pero no es esa iglesia, ¿verdad? Y es un hombre que no, como les digo, no sabe ni de escritura ni nada de eso, pero así está lleno la gente. El que no cree todavía está lleno de malos testimonios en frente de ellos. Iglesias de 50 millones de dólares, ¿verdad? Donde tienen hasta gradas eléctricas, asientos como asientos de aviones. O sea, eso no es fácil. Yo entiendo perfectamente que este Dios es suficientemente poderoso si quisiera a nosotros darnos un gran templo. Yo lo entiendo, pero yo solamente sé de un templo que el Señor quiere que le demos. Amén. Y es cada uno de nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. No es un edificio que valga 10 millones. El Señor no se va a llevar tanto. O que nosotros nos puede dar, ¿verdad? Claro que sí, nos puede dar un templo que valga medio millón. Aquí en Sonsonate. Sería un bonito templo. Habría de todo. Habría alfombras. Claro que sí, el Señor es suficientemente poderoso para dar eso y para dar más. ¿Ya? Eso lo creemos nosotros. No podemos ser unos hijos incrédulos. No, Dios es suficientemente poderoso para hacer eso. Dios es suficientemente poderoso para darle un carro del año a cada uno de ustedes. Pero no por eso vamos a estar nosotros rechazando la verdad. No, usted tiene que ponerse del lado de la verdad, aún que nos duela, ¿verdad? Pero ponerse al lado de la verdad siempre hará eso en esos días. En esos días es lo que pasó con Jesús. Entonces él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de sus entrañas, de su vientre, de adentro. Ahí van a correr ríos de agua viva. ¿Por qué van a correr ríos de agua viva? Porque ya el agua estaba allí. Cuando Jesús viene y le da la palabra, el que creía en él, inmediatamente dijo, ¿cómo se llama aquel? El recaudador de impuestos, Chipajito, Saqueo. Cuando empieza a correr el río de agua viva dentro de Saqueo, tómale, lo voy a dar a los pobres, que no sé qué están reclamando, lo voy a regresar, el que le quite más le voy a dar el doble. Empezó a decir, porque el río de agua viva estaba ya brotando dentro de él y se daba cuenta que todo eso se va a quedar, ¿verdad? La iglesia de 50 millones, así como le están abriendo ahora los hoyos en la tierra, se abrió un medio hoyo que se abre y se abrió la mitad. Ya fueron 25 millones para allá, para abajo. Nosotros nos regalaron al pobre. Entonces realmente no podemos poner nuestra fe así como que, ¿verdad? Creemos una parte. No. La fe nuestra no es como para decir que Dios nos va a tener todo el tiempo así. No se trata de eso, ¿verdad? La Escritura nos habla, la Escritura siempre nos va a hablar de hombres prósperos, que Dios prosperaba, pero no todos somos llamados para esa prosperidad, porque sobre él sabe cómo la vamos a manejar. Entonces, esto dice del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había todavía venido el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que empezó a correr más todavía dentro de ellos.
dentro de Pedro cuando él sale, ¿verdad? Así que el bautismo del Espíritu Santo, cuando uno lo bautiza en el cuerpo, este es el nuevo nacimiento, este es el Cristo de Dios. Y llenándonos nosotros de dónde, de su palabra, que tiene que morar dentro de nosotros, como nos enseñaba el domingo pasado. ¿Qué es lo que debe de morar dentro de usted? La palabra. A veces algunos hermanos llegan donde uno y le dicen, como, ¿qué consejo podría yo darle a fulano o a sutano? O a mengano, le pidió consejo. Entonces, yo solo me pongo a meditar a veces. Si esto estuviera en abundancia en nosotros, el Espíritu Santo le tiene que agarrar esa misma abundancia que tiene y dársela a los demás, ¿verdad? Y dársela a los demás. Lo que debería estar ocurriendo en cada uno de nosotros. Por tanto, una simiente proseguirá hasta el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es el sello completo. El bautismo del Espíritu Santo es el sello completo de un hijo de Dios. Entonces, hay semanas que nos sentimos agobiados. ¿Quién no? Ahorita, así como están las cosas en este mundo, ¿quién no? Solo se pone usted a ver las noticias y se da cuenta que una hermana mató a su hermano por un par de zapatos. Otro hermano mató a otro hermano por una parcela y le reclamó a la madre que por qué había tenido tantos hijos. La señora se pasó, ¿no? Mi mamá tuvo 12, ella tuvo 16, ¿verdad? 15. Entonces uno de ellos le reclamó, ¿por qué has tenido tantos hijos? Y le reclamó tanto que después buscó a uno de sus hermanos y le quitó la vida. Así está el mundo. Cada día que va pasando en este tiempo, ¿me entiende? En este tiempo, cada día que va pasando, más jueces de maldad van soltándolos. Y mi única esperanza, y tiene que ser la única esperanza de ustedes, es que también nuestro Padre, para cuidar a su simiente, más jueces celestiales está soltando también. Porque Él no puede quedar en desventaja, porque Él conoce todo desde el principio hasta el fin. Esa es la ventaja de creer que tenemos un Padre que todo lo puede y que todo lo sabe, ¿verdad? Lo cual es Él. Entonces, les decía acerca de esta persona con la que yo estaba hablando, y me dijo algo que se me quedó a mí en la mente, ¿verdad? Y se me quedó por esta razón, porque me dijo que en uno de sus libros antiguos, hablando acerca de Jesús, él dijo que Jesús había dicho, digo porque así lo leí, eso no está en la Escritura, que de cada 1000 que lo buscan, ¿qué vamos a poner? Que lo buscan, dice, uno lo hay. Así dice el que leyó, ¿verdad? Que dijo Jesús, eso no está en la Escritura. Pero parece interesante, de cada 1000 que lo buscan, uno lo encuentra. Si estos fueran 1000, entonces dice, otros 1000. De cada 1000 que me hallan, uno me sigue. Y de cada 1000 que nos siguen, dice, uno es mío. Mil lo buscaron, solo uno lo halló. Si lo buscaron 1.000.000, entonces 1000 lo hallaron realmente, ¿verdad? Y de esos que lo hallaron, otros 1000, es decir, de 1.000.000, otros 1000, se volvieron 1000. De esos 1000 lo siguen. Pero de esos 1000 que lo siguen, dicen solo uno es mío. Les digo, eso no es escritural. Pero a mí me gustó mucho la revelación. En lo natural sucede lo mismo. Cuando un hombre engendra un bebé, sucede lo mismo en lo natural. De 1.000.000 de espermas, uno solo lleva vida. Es el único que logra la vida. ¿Me entiendes?
Así que ¿cuántos millones hay ahora que dicen que siguen a Jesús? Hay muchos alrededor del mundo que seguimos a Jesús. Pero de eso que lo seguimos, hay que buscar realmente que seamos de Él. Es decir, que la simiente de la palabra esté metida en nosotros, ¿verdad? ¿No le gustó esa? ¿Va? Sí le gustó, ¿va? Está bien, es parte de la verdad. Esa es la verdad. ¿Verdad? Esa es la verdad. Segunda de Timoteo 2:19. Vamos a ver. Los que son de Dios son conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Les dije segunda de Timoteo 2:19. Voy a borrar esto que... ¿Bien que lo tienen? Atrás. Adelante. Hermano. Sí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Lo que nos dijo el hermano antes de iniciar, ¿verdad? La escuela dominical por completo o iniciándola, nos dijo el hermano. La simiente lo hace usted apartarse, hermano. Porque como la simiente es la palabra, y si usted es parte de esa simiente, tiene que apartarse. El fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. El Señor Jesucristo es el fundamento nuestro. Entonces, Él está firme, ¿verdad? Y se tiene este sello realmente. O sea, la garantía, ¿qué es el sello? Es una garantía. A usted le dicen, ok, ya pagó su licuadora, aquí está su factura con el sello de cancelado. Ese es el sello. Entonces, teniendo este sello, conoce el Señor a los suyos, a los que son suyos. El Señor ya nos conoce, hermano. Teniendo este sello, es decir, esta garantía de que el Señor ya nos conoce. ¿Ya? Y aquí tenemos que aplicar: predicador, predícate a ti mismo, ¿verdad? Que yo, maestro, estás enseñando, enséñate a ti mismo. Que yo ya te conozco, y si ya me conoce, yo tengo que tener cuidado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿usted cree que simiente? Está bonito creerlo, ¿verdad? Por fe. Dice, ay, que yo soy simiente, yo soy hijo, pero hay que aprender a apartarse de toda iniquidad y de toda maldad, ¿verdad? De todo eso, solamente a través del Señor. Ya casi cerramos, vamos a leer unos 2 versos más. Gálatas 4:9. Y aquí de este lado que me ayuden con Gálatas 4:9, y de este lado me ayudan con Mateo 7:22 y 23. Gálatas 4:9 aquí. El hermano que ya lo tenga me ayuda y lo lee. Y aquí Mateo 7. Alguien aquí que me ayude con Mateo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? Léalo otra vez, hermano. Mas ahora, ¿Escucharon esto? conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén. Ya nosotros sabemos que si Dios nos ha conocido, nosotros hemos conocido también a Dios.
¿verdad? Usted no puede llegar a un lugar y decir, miren, conocí al ministro de Agricultura, ¿verdad? ¿Cómo que usted lo conoció y él no lo va a conocer a usted? Si se encontraron los dos, se tienen que conocer. Entonces, más ahora, habiendo conocido a Dios, ¿por qué? Porque Dios ya nos conoció también a nosotros. Entonces, como bien conocidos de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Pero no podemos regresar a lo antiguo. No podemos seguir teniendo un pensamiento religioso de por qué hacemos las cosas. Ustedes vienen aquí a congregarse y tienen que estar claros de por qué vienen a congregarse aquí, ¿verdad? Ustedes oran en casa, tienen que saber por qué están orando realmente en casa. Si ustedes van a diezmar y ofrendar, tienen que saber por qué lo están haciendo. No pueden estar regresando a otro pensamiento de que sí, hoy puedo y el otro fin de mes no voy a poder hacerlo. Eso no debe ser una variante en nosotros. Después, ¿qué dice Mateo 7, 22 y 23? ¿Qué lo tienen, hermanos? ¿No lo dudes? 7 y 29. 7 del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les dirá, declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremenda escritura, ¿verdad? Eso. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En el día del juicio final, ¿verdad? Delante del Señor. Señor, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos esto otro, hicimos lo otro, y Él le va a decir, no los conocí. Ahora, ¿por qué es que no los conoció o por qué no los reconoció? Porque ellos tal vez prefirieron, obviamente, tal vez apoyarse en una denominación y no apoyarse en la palabra. ¿Rechazaron qué? Rechazaron la palabra. Y al rechazar la palabra, Dios no es como un niño que da un juguete y luego se lo quita. ¿Ya? Dios nos da dones a nosotros y después no nos está quitando los dones. Si Marcos Witt ahora no canta como para el Señor, ese es el problema de Marcos Witt. Pero el Señor ya le dio el don. El Señor no le va a quitar el don. Lo que le va a quitar es la presencia. El don no se lo quita al Señor, porque el Señor no es así. Entonces, ¿para qué? Para que todos los dones van a seguir caminando, van a seguir ministrando por todos lados. Pero si ellos han rechazado la palabra, entonces esa misma palabra no nos va a reconocer allá. Esa palabra es la que se va a poner en contra de nosotros allá mismo. No nos reconocí. ¿Por qué? Porque estaban bien los dones que hacían, pero la palabra la dejaban a un lado. ¿De qué manera dejan la palabra? Cuando se permite la inmoralidad dentro de las iglesias. Eso es dejar la palabra de lado. ¿Verdad? Donde los ministros, por tener llenas sus congregaciones, prefieren tenerlas llenas, aunque allí en medio esté el adulterio. No hay problema. Lunes de milagro, miércoles de no sé qué, el otro jueves de alegría y todo lo que usted quiera imaginarse, ¿verdad? Parece una propaganda completa, ¿verdad? Porque han aplicado hasta la mercadotecnia dentro de lo que es el Evangelio, pero el verdadero Evangelio no se vende. El verdadero Evangelio no se vende. Y no es que no queramos tener nosotros aquí más hermanos. Yo quisiera tener más hermanos acá, ¿verdad? Más hermanos. Pero no solamente que andemos buscando cuestiones emocionales, sino que sepamos de que por causa de nuestra simiente buscamos esa respuesta también de Dios. Porque Dios conoce a unos y a otros. ¿Qué es lo que Dios conoce? Dios no conoce ninguna cosa fuera de su palabra. Es lo que te estaba diciendo. Juan 1, en 1 al 2 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
este era en el principio con Dios, es el verbo, es la palabra. Entonces, nada fuera de la palabra le conviene a ninguno de nosotros que nos creamos que somos simiente del Señor. Amén. Apartarnos del mal, hay que hacerlo, apartarnos del mal. Pero a veces podríamos tratar de hacer algunas cosas, ¿verdad? Donde ya la palabra ya no la queremos poner ahí por obra. Yo solamente me acuerdo cuando yo empecé a creer, ¿verdad? Cuando empecé, estaba muy tiernito en ese sentido, hace como 10, 12 años, y entonces el pastor me mencionó ahí unas guías acerca de los diezmos, ¿verdad? Mencionó esa obligación, decirse, ¿verdad? Al que dice que cree. Entonces cuando me habla acerca de eso, y le digo yo, pero eso es del Antiguo Testamento, eso ya no es en el Nuevo Testamento, le dije yo, ¿verdad? Como gran erudito de la palabra. Le dije, mire, pero eso está en el Antiguo Testamento, no sé qué me habla. Me dijo, ¿y eso es tu Biblia? Sí, pues agarrar esa página y arrancarlo. Como no crees eso, arrancarlo. Dios guarde, como dicen algunos, ¿verdad? Dios guarde que haga eso. Entonces, somos capaces de respetar el libro como tal, la pasta como tal, pero no lo que realmente está vivificado aquí en la misma Escritura. Ahí somos capaces de defender. Usted es capaz de, así como los musulmanes, de defender el Corán, ¿verdad? Son capaces de dar la vida porque usted le diga, te voy a quemar el Corán aquí enfrente. Muchos llamados evangélicos, ¿verdad? Son capaces de dar la vida y meterle ahí las manos y medio quemarse para que no le lleguen a quemar una Biblia. Somos capaces de eso, pero somos incapaces de creer de que aquí se nos llama a una vida sin libertinaje, a una vida que tenemos que demostrar realmente que simiente es la que está dentro de nosotros. Pues eso se vuelve difícil, ¿verdad? Que lo importante de esto es que el Señor nos conoce a nosotros y nosotros tenemos que conocer al Señor. Así que el Señor nos siga bendiciendo, ¿verdad? Y nos siga ayudando.